de Uruguay es cada vez peor, ¿no? Porque ya empezó con la no nulidad, digamos, de las leyes de impunidad, con el faltando un voto, y esto, digamos, también todo un entramado jurídico que yo lo veo que carece de efecto, porque en realidad la Corte Interamericana en Almonacid Arellano y en Chumbipuma Aguirre contra Perú y en Almonacid contra Chile ya había establecido que las leyes de impunidad son incompatibles con el sistema interamericano. Entonces esto que hace Uruguay es conseguir día a día más barreras para proteger a los represores. Primero la no nulidad de la ley de caducidad, y luego ahora la Corte, que por mayoría trata, comete una aberración jurídica, que es querer tratar como delitos comunes crímenes contra humanidad. Digo una aberración jurídica porque no hay, están caratulados y tipificados en Nuremberg los crímenes contra humanidad, es decir, que de 1948 tenemos la tipificación de esos crímenes, y entonces no se viola ningún principio ex post facto o de ley penal posterior por calificar los crímenes como de lesa humanidad. Lo que ha tomado la Corte Suprema de Uruguay es una decisión política tendiente a brindarle impunidad a los represores uruguayos, tendiente a consagrar un modelo de impunidad que durante años ha permanecido en Uruguay. Pablo, Guillermo te saluda. La consulta es la siguiente. ¿Qué es un delito de lesa humanidad y qué diferencia tiene con un delito penal común? Los crímenes contra humanidad están definidos en el Estatuto de Nuremberg, fueron utilizados en la causa contra Otto Ollendorf, la causa número 9, a los Eisengruppen, después de la de Nuremberg. Ya en el año 1948 fueron consagrados en la Asamblea General de Naciones Unidas, y la característica principal es que se cometen por parte de quienes tienen el control del aparato del Estado, es decir, manejan el poder ejecutivo, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, y a partir de allí cuentan con la impunidad para no solo perpetrar estos crímenes, sino tener la impunidad que les da el dominio del aparato del Estado. Por eso no se puede hablar de dos demonios. Cuando muchos pretenden hablar de dos demonios, decir, bueno, la historia doble, o bueno, ver la responsabilidad. Con respecto a los actos de la guerrilla, existía el Código Penal, se podía aplicar el Código Penal. Ahora, con respecto a los actos cometidos por el terrorismo de Estado, existía la impunidad absoluta, ¿no? Pablo, ¿por qué pasa esto en Uruguay si Uruguay ya ha sido signataria de todos los tratados internacionales, desde Nuremberg a la fecha, incluso el de San José de Costa Rica? Porque creo que es una decisión política de la que no le disminuyo responsabilidades a Mujica, ¿no? Yo creo que Néstor Kirchner tomó una decisión política de adoptar un modelo contra impunidad, que lo adoptó a ese modelo Alfonsín primero también, y luego con el golpe o el alzamiento militar contra Alfonsín se echó para atrás. Kirchner ha mantenido ese modelo de lucha contra impunidad, y Pepe Mujica no. Pepe Mujica ha cedido a las presiones de estos grupos corporativos. Es sencillo el tema. Si Mujica hubiera insistido para que todos sus legisladores votaran, se hubieran anulado las leyes de impunidad, y si Mujica hubiera producido una reforma de la Corte como la produjo Néstor Kirchner en Argentina, seguramente poniendo juristas prestigiosos y conocedores del derecho internacional de los derechos humanos, no hubiera podido pasar esta barbaridad que solamente jueces que desconocen el derecho pueden firmar, porque es una decisión política, no jurídica, ¿no? La última, Pablo, así ya te liberamos. Prescriben las causas el 1 de noviembre y hay 88 juicios, 88 casos. ¿Qué va a pasar ahí? Y yo creo que muy posiblemente tenga que... Lo que pasa es que ya en la causa de Hellman, la Corte Interamericana ya se pronunció. El tema es un tema hoy netamente político. Yo creo que los organismos de Uruguay deberían pedir el juicio político a la Corte Suprema de Uruguay, y debería renovarse por otro tipo de justicia, y bueno, finalmente aplicarse la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque Uruguay ha ratificado, como bien vos dijiste, Ale, el Pacto de San José-Costa Rica. Entonces la Corte no puede fallar en contra del Pacto de San José-Costa Rica. Lo que está pasando en Uruguay es sin duda gravísimo, y tiene que ver con el poder que todavía siguen teniendo estos represores en el vecino país.